la preocupación por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué puede llegar a pasar, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos ahí. Buenas tardes, buenas noches. La verdad que es una preocupación el fondo para todos, básicamente, para los jubilados y los futuros jubilados. Porque en definitiva el fondo lo que digamos, se creó para garantizar el pago de jubilaciones en momentos de crisis. Imagínense que estamos permanentemente en crisis en nuestra Argentina. ¿Qué pasa? El problema que tenemos mayor es que con la devaluación y la crisis cambiaria, el fondo disminuyó el monto en un 55%. En diciembre estábamos hablando que el monto que tenía el fondo era de 65.000 millones de dólares. Hoy está aproximadamente en 37.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Una merma del 55%, con los riesgos aparte el deseo del Fondo Monetario es poder disponer y seguir disponiendo de esos fondos para subsanar y poder pagar cuestiones de la seguridad social, cuando eso no estaba previsto. Jamás estuvo previsto que si no había plata para pagar jubilaciones se sacaban del fondo. El fondo era en caso de crisis y a manera de garantizar, pero no para disponer de ese fondo, porque si yo dispongo de un fondo que garantiza, es como si yo en un contrato de alquiler empiezo a agarrar la reserva y después tus ahorros. Exactamente. La idea era nunca tocar eso, pero el fondo está exigiendo que se toquen esos fondos para poder solventar. ¿Cuál es el problema de todo esto? La realidad, el futuro. Y todos tenemos que cuidar nuestro futuro, porque no es solo para los jubilados, es para todos nosotros que seremos jubilados el día de mañana. Hay muchos proyectos que están queriendo limitar la utilización digamos, de los activos del fondo. Te quería consultar, yo me acuerdo que tiempo atrás, cuando se empezó a mencionar, cuando vos viniste con esta información de que estaba en riesgo, que corría riesgo el Fondo de Sustentabilidad, también mencionaste que había una posibilidad en no muy poco tiempo de que volvieran las AFJP o con otro nombre o con lo que fuera, y a mí me pareció un tanto alarmista y un tanto fuerte. Pero con ese presente, ¿qué puede pasar? El problema que tenemos hoy es que si utilizamos los fondos, tiramos al tacho ANSES, que ANSES no existe y no tiene, digamos, no se puede fondear, no tiene activos, ¿qué va a pasar? Van a venir el día de mañana nuestros amigos, las empresas, a salvar a los jubilados. Ese es el miedo y el riesgo que sentimos y que me hago cargo, que es una situación mía. Digo, no es que creo que van a volver, sino que creo que se pueden tomar un montón de medidas para perjudicar algo que hoy existe, que hoy es garantía de nuestros jubilados, y que realmente pensar en tirarlo al piso, que ANSES no es solvente, porque ¿qué es lo que nos están poniendo en la cabeza? Que ANSES no es solvente. ¿Por qué no empezamos a generar empleo en blanco y empezar que ANSES empiece a crecer en vez de ver cómo recortamos los fondos de ANSES? ¿Por qué no vemos en limitar y hacer buenas inversiones, en tomar buenas decisiones económicas para que no siga bajando el fondo? Bueno, de hecho las empresas ahora pagan menos por empleado. Sí, en realidad es interesante lo que vos decís, porque la reforma fiscal que se votó en diciembre de 2017 rebajaba los aportes patronales, lo cual atentaba directamente contra la recaudación del ANSES. Quiero contarles que el ANSES se financia por los aportes patronales y los aportes personales que cada uno en su recibo de sueldo, si tiene la suerte de estar registrado o registrada, realiza. Y como no alcanza con eso, porque tenemos un 35% de empleo no registrado, básicamente por empresarios que no quieren registrar, no por voluntad de los trabajadores. Lo digo porque cuando se critica la moratoria jubilatoria, pareciera que los trabajadores nunca quisieron aportar. Ese 35% son empresarios que no quieren aportar. En lugar de ir y fiscalizar... Igual te puedo decir algo. Un segundo. Sí. En lugar de ir y fiscalizar, promueven una reforma de baja de aportes que, fíjate qué loco, el Fondo Monetario Internacional, como generaba una pérdida de recursos tan grande, le dijo que la posterguen un año. Así que todavía no está vigente, pero está votada. Yo, mira, el otro día cuando charlamos, después tuvo un montón de comentarios, ¿no? Y lo que decían muchas pymes es que nos encantaría poder registrar a todos, pero no nos dan los números. Entonces, también veamos esa parte, ¿no? Digo, la verdad que estamos en un momento de crisis total y absoluta, y que muchas veces, yo creo que no solo no quieren algunos empresarios poder poner en blanco sus empresas, sino que también hay gente que no les dan los números. Una crisis que, por otra parte,
puede ser muchísimo más grave después de la Corte Suprema jugando para el sistema. La Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos en carpeta, me parece, Silvia, sí, la derrota definitiva de los jubilados, si es que alguna vez se puede hablar así. No, pero es que realmente lo que vos decís es muy preocupante. Tiene 3 o 4 temas de jubilados fundamentales. ¿Qué va a pasar? Si salen en contra de los jubilados, volvemos con el recortazo al sector. ¿Y qué pasa? Siempre los jubilados, los más vulnerables, tienen que pagar el pato en toda esta crisis. Yo no digo que sea una crisis generalizada, pero últimamente, si vemos a los números reales, los que han realmente tenido el recortazo son los jubilados. Doctora, hubo una buena noticia la semana pasada, vos Sí. la viniste a contar. Sí. Y una de las preguntas que se hacen los jubilados, o que lo hacen a través de sus hijos, de sus nietos, o de algún allegado que nos llega a las redes sociales, es cómo hacer para cobrar el 70% de ese fallo favorable de la semana pasada. Eso es importante porque los jubilados creen que se aplica a todos y no es así. Lamentablemente ese fallo, cuando hay un fallo judicial, es a favor de la persona que inicia el reclamo. No es para todos los jubilados, porque los jubilados escucharon esa noticia y todos empezaron a decir, pero entonces vamos a empezar a cobrar todos el 70% de lo que cobraba yo cuando trabajaba. No, lamentablemente, la justicia lo que hay que hacer es iniciar un reclamo judicial y pedir que te paguen el 70% del promedio de lo que cobraste los últimos 10 años. No es para todos, es para los que han iniciado juicio de reajuste. Si uno en su casa hace la cuenta de yo aproximadamente hoy debería estar cobrando 30.000 pesos porque sería el 70% de lo que yo cobraba cuando trabajaba, urgente hacer el juicio de reajuste. Otra pregunta, otra consulta. Tengo 60 años y no tengo aportes. ¿Puedo jubilarme por ahora? Mira, las moratorias existen, siguen existiendo y se pueden jubilar. Pero el problema que tenemos es que todos necesitan aportes. Si vos tenés 60 años, sugerencia, si podés, es aportar y ver si el año que viene, porque la verdad que estamos con un problema de no sabemos qué va a pasar, ¿No se confirmó pueden el extender. fin de la moratoria para No. 2019? La moratoria tiene una fecha de extinción, ¿sí? Por ley, cuando nació la moratoria se sabía que en junio del 2019 terminaba. No, con lo cual se juega con eso. Pero como es un año muy especial, y la verdad que las decisiones previsionales son 100% políticas, yo creo que puede ser que tiren una prórroga a la moratoria. No, obviamente que en este contexto te diría que no. Iría a contramano de todo lo que están haciendo. Exactamente, pero ¿sabes lo que pasa el año que viene? Yo creo que van a querer recuperar un poco de popularidad. Yo creo lo mismo, pero están Pero promoviendo... todo es verdad que todo lo que hacen es No, pero es que no se nos contrario. va a permitir el Fondo Monetario Internacional. Esa es una encrucijada Sí, que es una vive esa encrucijada. gente. A los jubilados hay que sacarles. Sacarles dinero son una molestia en general en el mundo. Convengamos en que Sí. el tema de la clase pasiva es problemático en el mundo entero, aún en países que están mucho mejor que la Argentina. Pero aquí con un sello neoliberal las expectativas positivas son muy pocas. Sí. Es real, pero por eso mismo es importante que los que puedan tienen que aportar, porque las moratorias, como vos decís, tienen una fecha de vencimiento. Y si bien yo no creo que tomen la decisión de darla de baja antes porque se cae solita, Claro. no tienen que tomar una decisión más Antipática. complicada y antipática. Van a dejar que muera en todo caso. Yo tendría dudas sobre la continuidad por el año electoral, en primer lugar porque promueven un recorte de 300.000 millones de pesos que muchos dudamos si le conviene al gobierno en un año electoral como 2019. Evidentemente es más fuerte el acuerdo con el Lo que FMI pasa es que el son propio- decisiones, lo que yo creo que el fondo te dice, yo te doy 2 si vos regularizás esta situación. Y la realidad es que el jubilado hoy en el presupuesto, digamos, ocupa una parte enorme. Entonces, Justamente, claro. por eso mismo, todas las decisiones que se toman, y por eso es el miedo que tenemos también al impacto de los fallos de la Corte. Porque la Corte, en definitiva, muchas veces falla acordando con el gobierno de turno. Entonces, ese es el riesgo que tomamos, porque con las decisiones que tomen van a ahorrar más dinero. ¿Sí? Tengo Complican otra a los pregunta. jubilados. Este es un tema escabroso y es un tema que ojalá no derive en la escéptica mirada que tiene Julia, pero realista, por supuesto, a partir de todo lo que se empieza a anunciar y aparte de discursos y realidades que ya se hicieron. De hecho, si uno se pone a pensar lo que se ha votado de la reforma previsional tan perjudicial para los jubilados, uno puede pensar que no son prioridad. No hay que ser demasiado No, inteligentes para para nada. considerarlos como lo no importante, por lo menos en sus políticas desde un primer momento. Hay otras consultas que llegan de mucha gente que se siente identificada. Trabajé toda mi vida en casa de familia. ¿Hay jubilaciones en ese caso? Si te aportaron, por supuesto que sí. Es un aporte de servicio doméstico
que la problemática que tenemos con el servicio doméstico es que tiene que ser verificado y van al lugar donde trabajaste. Pero sí lo que tienen que hacer es cada vez que se van de las casas de familia pedir una certificación de servicio que diga que trabajaron ahí, cuáles fueron los datos del empleador, porque te piden todo. Así que sí se puede, por supuesto. Por suerte van a poder jubilarse las señoras que trabajan en las casas. Tienen que exigir que les aporten o pedir que les aporten porque es el futuro de ustedes.